Y si el peligro no es el extraño que te acecha en la oscuridad, sino el compañero que te sonríe en el pasillo. ¿Cuántas veces ignoraste tu instinto antes de que fuera demasiado tarde? Esta es la escalofriante historia de un estudiante que creyó que sus últimas horas las pasaría en un hueco sin salida. Mi nombre es Martina. Soy estudiante de psicología en Caracas. Vivo una vida normal. Y es precisamente eso, la normalidad, lo que hace que mi historia sea tan aterradora. El monstruo no vino de una pesadilla, vino de un salón de clases, de la mesa de al lado, camuflado como un compañero silencioso y extraño. Su nombre era Julián y creía que yo le pertenecía. Dicen que el tiempo cura las heridas. Yo digo que solo las adormece. Han pasado casi 3 años y todavía me despierto sintiendo el peso de la tierra sobre mi pecho, el peso de la certeza de que estuve a segundos de convertirme en un secreto enterrado en el Parque Caiza. Esta no es una historia sobre mi vida, es la historia de cómo sobreviví para contar la historia de mi asesino. Julián no era mi amigo, era un compañero de la universidad, un chico que no encajaba. Siempre vestía ropa oscura, tenía el pelo largo que le cubría media cara y su silencio era una presencia constante y densa. Él estudiaba biología y yo estudiaba psicología y coincidíamos en algunas materias optativas. Él nunca emitía un sonido, pero yo sentía ese peso glacial de su mirada. No me miraba a mí, sino el espacio que yo ocupaba, como midiendo una propiedad. Su mirada era como una observación fría y metódica. Lo que me daba escalofríos era su obsesión latente. Un día me abordó y me entregó un cuaderno con dibujos a lápiz de la fachada de mi edificio y unos bocetos míos de espaldas. Le di las gracias, pero cuando me di la vuelta, me fui temblando. Empecé a notar que mis redes sociales estaban siendo vigiladas por él. Comentarios que hacía creer que estaba muy cerca de mí. Detalles como la ropa que llevaba, cómo llevaba arreglado el cabello, el maquillaje, la comida que comía ese día. Era como que si me estuviera siguiendo. Una mañana encontré un papel doblado y sin firma pegado en la puerta de mi auto. Era una sola palabra escrita en pulcra caligrafía. Decía, cuídate, entre comillas. No era una amenaza, pero tampoco era un consejo. Era la prueba de que su presencia había trascendido las pantallas y el campus para entrar a mi vida íntima. Ahí supe que no podía seguir fingiendo normalidad. El miedo se convirtió en certeza el día que me interceptó cerca de la salida del campus. Sus ojos, a punto de desbordarse en una demencia palpable, me clavaban la certeza de su posesión. Me agarró del brazo en un tono tajante y me dijo que quería hablar conmigo. Me dijo que yo le gustaba, que le gustaba demasiado y que había tenido muchos sueños recurrentes conmigo y que quería contármelos. La manera tan sorpresiva en que me la dijo, mientras me apretaba fuerza, me hizo sentir un pánico incómodo. Como pude, me zafé, lo empujé y corrí. Ese mismo día presenté una queja en la universidad. Me dijeron que hablarían con él, que le pondrían una advertencia, pero no sentí que me hubieran tomado en serio. Unas semanas después, recuerdo bien que fue el 12 de octubre, la advertencia de la universidad demostró ser tan inútil como un augurio en un papel mojado. Esa noche había ido al centro comercial cerca de los Palos Grandes. Eran aproximadamente las 7 de la noche. El estacionamiento subterráneo en el nivel -3 estaba
total y completamente desierto. Abrí la puerta de mi auto, tiré las bolsas y justo cuando iba a entrar, noté una sombra pegada a mi maletero. Lo último que recuerdo es el golpe seco en mi cabeza que me hizo desvanecer. Cuando desperté, estaba en la parte trasera de una camioneta vieja, atada de pies y manos con precintos de plástico y un pañuelo en mi boca que me impedía gritar. El aire ya frío había mudado su olor drásticamente a tierra húmeda. El conductor no decía nada, yo no sabía quién era el que estaba manejando, no sabía absolutamente por dónde estaba, conducía en un silencio absoluto y mientras que yo trataba de zafarme, sentí que la cinta estaba tan apretada que me cortaba la circulación. Cada intento solo lograba lastimarme más, hasta que al fin vi un letrero verde con letras blancas que resplandeció cuando las luces de la camioneta lo alumbraron y decía en grande: bienvenidos a Parque Caiza. Entonces ahí supe dónde me encontraba, a dónde me llevaba este hombre. Cuando se detuvo, me cargó y ahí fue donde me di cuenta que se trataba de Julián. Pero esta vez su rostro era como una máscara de satisfacción gélida, desprovista de toda humanidad. Me tiró sobre un montículo de tierra que estaba fría y húmeda, buscó algo en la mochila que llevaba y lo puso en mi cara. Era filoso. Entonces, con un aliento horrible, comenzó a cortarme el cabello mientras que me susurraba que le encantaba mi cabello, que una de las cosas que más le gustaban de mí era mi cabello, pero que tenía que deshacerse de él porque tenía que hacerme olvidar mi vida anterior, que no le agradaba. Yo sentía que mi cabello caía a puñados mientras lo cortaba lentamente y comenzó a decir que solamente estábamos él y yo y que no había nadie que pudiera molestarnos, nadie que pudiera interrumpir esa romántica velada. Me dijo: ¿recuerdas que te dije que si me dabas la oportunidad te demostraría que yo era el hombre perfecto para ti? Pero en vez de aceptarme, corriste y fuiste a denunciarme como si yo fuera un acusador. Me dijo que no lo era, que solo era un admirador de mi belleza y que eso para él no era malo, que llevaba tiempo observándome, aproximadamente 6 meses, y que en esos 6 meses yo nunca me di cuenta de que él lo sabía y que había aprendido todo de mí. Lo que siguió después fue el asalto a mi cuerpo y a mi espíritu. Abusó de mí en la oscuridad absoluta que el parque proporcionaba sobre la tierra. Cuando terminó, simplemente me abandonó allí en el suelo. Y entonces fue cuando sentí el primer aliento de la mañana. El cielo empezó a teñirse de un gris plomizo. Yo yacía aún atada, sintiendo ese frío de la tierra en mi espalda, semidesnuda. Cuando él, luego de fumarse un cigarro, empezó a quitar un montón de ramas y palos a unos cuantos metros de donde estábamos. Yo solo pensaba en la oportunidad de escaparme, obviamente, pero mis piernas estaban dormidas al igual que mis manos. Miraba a mi alrededor y nada. El vacío era absoluto. Ni un animal, ni un sonido. El silencio era una condena. Solo entonces, al descubrir lo que las ramas ocultaban, que era un hueco profundo, comprendí la extensión de su plan. Supe sus más oscuras intenciones para conmigo. En ese momento, yo solo le pedí a Dios que hiciera algo, que hiciera un milagro. Vi el agujero excavado directamente en el suelo de más de medio metro de profundidad, era profundo. En ese momento, Julián sonrió, pero
Su sonrisa reflejaba cierta frustración. Me dijo: maldita sea, siempre he sido bueno en biología, no en geometría. Ojalá esta medida sea suficiente, Martina, porque de lo contrario tendré que picarte para que quepas bien, y eso sería un desastre. Obviamente esas palabras me hicieron temblar. No sabía qué hacer, si correr, si gritar, además no podía hacerlo. Fue entonces cuando caminó hacia mí y me dijo que hubiera sido mejor para mí si lo hubiera aceptado, si hubiera aceptado su amor. Me agarró con fuerza, yo comencé a forcejear con él, pero sin vacilaciones él comenzó a golpearme. Yo trataba de gritar, de hacer todo el ruido posible mientras me arrastraba hacia ese hueco al cual yo no quería caer, pero él tuvo más fuerza que yo y me lanzó. Cuando caí, me quedé sin aliento. Estaba en el fondo de aquel hueco oscuro sin poder creer que ese sería mi final, que moriría atada en un hueco de tierra donde nadie me encontraría. Julián se paró en el borde y agarró la pala, pero no cavaba en silencio. Comenzó a decir que yo nunca le di una oportunidad, que él lo habría dado todo por mí, que yo lo había despreciado y que me había escuchado cuando yo le estaba diciendo a Cristina en la cafetería que él era un tipo raro y que no me gustaba como él me veía. Comenzó a decirme que yo nunca le di la oportunidad de demostrarme todo el amor que él sentía por mí, que en vez de eso comencé a despreciarlo y que me había escuchado hablar con mi amiga Cristina en la cafetería sobre él, que había dicho que no me gustaba cómo me miraba él y que me parecía que era un bicho raro. Me dijo que todo lo que me estaba pasando era por soberbia. Te crees muy linda y lo eres, Martina, pero ya no lo serás tanto cuando termine contigo. Ahora serás mía de verdad, porque solo yo te recordaré. Estarás siempre en mi memoria, así como yo estuve en tu último momento. Y tú no vas a arruinar esto. Tomó uno de los mechones de mi cabello que estaba en el suelo, lo recogió y me dijo que le gustaba mucho mi cabello porque se parecía mucho al de su mamá, que era liso, negro y largo. Luego la tierra comenzó a caer directamente sobre mí. Empecé a moverme, a gritar, pero solo salían gritos entrecortados por el pañuelo que tenía atado en mi boca. La tierra caía sobre mi cara, sobre mi cuerpo, y comencé a desesperarme. Entonces apreté los ojos y en medio de la desesperación de aquel instante de entierro frenético fue el más espantoso de mi vida. Fue el momento en el que comencé a escuchar la pala y la tierra. Me concentré en el único movimiento que podía hacer en ese momento, que era patear, hacer el ruido, moverme, hacer el ruido. Grité nuevamente con la garganta ya seca y pataleé con todo mi cuerpo, haciendo que la tierra suelta cayera estrepitosamente sobre mí. Fue peor. Fue entonces cuando lo escuché como asustado y comenzó a lanzar más tierra, a tirar más tierra, y escuché como si viniera alguien. Yo solo trataba de hacer la máxima, ya la tierra prácticamente me había tapado. Comencé a hacer el más ruido posible, me faltaba un poco, ya no podía respirar lo suficiente. Entonces fue cuando escuché a Julián que venía alguien. Él murmuró una maldición que apenas logré escuchar y el ruido de los pasos acercándose se hizo frenético. Los arbustos se rompían.
Él debió darse cuenta de que no le quedaba tiempo porque tiró la pala y luego no lo seguí escuchando más. Un segundo después escuché una voz cerca de mí, confundida y horrorizada. Dios mío, hay alguien aquí, está enterrado. Y comenzó a alumbrar con una linterna que apenas podía ver. El hombre y la mujer que habían llegado comenzaron a escarbar, a quitarme la tierra de encima con sus manos. Y automáticamente la mujer tomó su celular y llamó a la policía. Le dio la descripción exacta de Julián. Dijo, un tipo con suéter oscuro salió corriendo de aquí hacia la carretera. Ese detalle fue mi salvavidas. Fui liberada por los bomberos 20 minutos después en estado de shock. Me llevaron al hospital. Físicamente me recuperé, pero emocionalmente estaba quebrada. La descripción de la mujer fue crucial. La policía de Caracas interceptó a Julián a pocos kilómetros del Parque Caiza, tratando de tomar un autobús. Él estaba sucio y con una pala escondida en su mochila. Cuando la policía registró su apartamento, encontraron algo que me heló la sangre más que la tierra fría. Encontraron su diario. Resultó que Julián tenía un patrón. Yo no había sido la primera. Realmente yo fui la tercera mujer a la que él había acosado. Antes de mí habían obsesiones detalladas con otras dos estudiantes en otros institutos. Ambas habían notado su acoso, ambas habían huido, las autoridades habían ignorado las alarmas porque no había violencia física visible. Julián entendió que podía salirse con las suyas y mantenía su horror oculto. Yo fui la víctima que le obligó a mostrar su verdadero rostro. Julián fue condenado por secuestro con intento de homicidio y otros cargos. Cumple una condena en una cárcel muy conocida en mi país. Sobreviví, pero nunca se siente como una victoria completa. El horror de la noche, el abuso, el corte de mi cabello como una marca de propiedad, son detalles. Son detalles que la policía no menciona, pero que la sobreviviente carga. Lo que realmente aterra es que nadie lo vio venir. Todos veíamos que Julián era un chico silencioso, que no llamaba la atención, que no molestaba, que era raro, pero nadie logró ver más allá. Su obsesión creció en la oscuridad del anonimato, alimentada por el desprecio percibido y por la creencia de que tenía el derecho de poseerme. A mí me queda el peso de la tierra, el peso de saber que caminé por el mismo pasillo que mi posible asesino durante meses, intercambiando saludos educados, sin saber que cada uno de mis gestos estaba siendo analizado y anotado en un diario que terminaría de forma macabra en un bosque a las afueras de Caracas. Vivo con la certeza de que si no hubiera sido por esos dos excursionistas accidentales o por el ruido de mi desesperación o por la intervención divina, mi nombre estuviera en una carpeta como chica extraviada en alguna oficina. ¿Qué impulsa a un ser humano a convertir la obsesión en una tumba? La psicología intenta explicarlo, pero yo sé que a veces la maldad es tan simple y tan cercana como el compañero que te mira desde la mesa de al lado. La historia de Martina nos deja con el peso de la tierra, pero también con una verdad aterradora. La patología de Julián reveló que la gente que nos acosa no siempre viene de la oscuridad. Estas eran alarmas que las autoridades ignoraron.
Era el chico silencioso que nadie vio venir. ¿Qué impulsa a un ser humano a convertir la obsesión en una tumba? Debemos prestar atención a los silencios, a las miradas, porque a veces el mayor terror está camuflado en la normalidad. Si esta historia te impactó y crees en la importancia de darle voz a estas víctimas, suscríbete a Voz Ajena. Y ahora, para seguir con el terror humano, te dejo aquí la historia de la envidia en el trabajo, que también es una prueba de que el peor drama viene de los que conocemos. Haz clic y sigue con el suspenso. Gracias por escuchar La Voz Ajena de Martina. Nos vemos en el próximo episodio. ¡Chaito!